Bueno, dimos unos minutos de espera para aquellos que fueran llegando y sumándose a esta actividad de webinar a los cuales invitamos. Esta actividad donde vamos a abordar, en realidad este es el segundo webinar que realizamos en conjunto, Sinergos de Uruguay y Vitalitas de Paraguay, con Mercedes Argaña que nos acompaña. Y básicamente la temática que nos propusimos en esta instancia es hablar de, otra vez, del abordaje de la salud mental en las organizaciones, pero con un foco diferente y plantearnos cómo se puede pasar de las acciones de concientización, de concienciación dentro de las organizaciones, a abordar el abordaje de la salud mental como un elemento estratégico para la organización. Ahora les voy a presentar en unos minutos a Carolina Rosero, que nos acompaña y quien amablemente nos va a contar el trabajo que vienen realizando en Roche, pero en realidad hacerles mención, es decir, que estos temas del abordaje de la salud mental, como decía, este es el segundo webinar, el primero fue el año anterior, y en el año pasado, en octubre, lo que nos planteamos fue, en realidad, ante esta necesidad que nosotros conversamos con colegas, con diferentes organizaciones, de abordar el tema de salud mental, ahí nos pusimos a pensar, y el título en esa instancia fue Paradigmas y Prácticas, pensando en ese momento, y ahí convocamos a Rodrigo Pérez de Sanofi, de Argentina, y Norma Prante de Itaú Paraguay, y nos comentaron un poco cuáles eran las estrategias que ellos encontraban que eran efectivas para el abordaje de la salud mental y qué caminos tal vez habían realizado y no habían tenido suceso. Eso fue una primera instancia, nos acompañó mucha cantidad de gente en esa instancia, al igual que en esta, personas no solo ya de Uruguay y Paraguay, sino de Argentina, de Perú, de diferentes latitudes. En esta instancia también por los inscriptos que vimos gente de diferentes países y eso nos pone contentos porque, bueno, podemos compartir estas experiencias y esta información que sabemos que es de preocupación no solo local para algunos países, sino global, de cómo abordar los problemas de salud mental dentro del contexto de las organizaciones, entendiendo que los problemas de salud mental, como ha señalado la Organización Mundial de la Salud, después de la pandemia han crecido de forma significativa, llegando a un 25% de crecimiento, por lo cual esta situación apela a las organizaciones o las lleva a plantearse de cómo pueden trabajar en el abordaje de la salud mental. En noviembre, después, luego de este primer webinar, hicimos un curso en línea sobre el abordaje de la salud mental, abordando un aspecto fundamental que en el año 2022 la Organización Mundial de la Salud señaló como una de las prácticas sobre las cuales había evidencia de la pertinencia en las organizaciones, y que es, perdón, la capacitación a líderes para el manejo de los problemas de salud mental. Ahí tuvimos la oportunidad de trabajar con más de 20 personas, profesionales de las organizaciones en diferentes áreas, en la gestión de personas, en la gestión de la salud y seguridad, y poder contarles en realidad cuál es la evidencia hasta la fecha de cuáles son las prácticas, los procesos que son pertinentes para abordar la salud mental y cómo poder avanzar en las organizaciones. Bueno, el tema de hoy, en realidad, dando un paso más y haciendo una breve síntesis de este camino que hemos recorrido en pocos meses, en realidad nos planteaba, y también esto es una conversación recurrente, muchas veces lo que vemos es que las organizaciones se han interesado en abordar este tema, pero a veces haciendo intervenciones puntuales que en realidad muchas veces no tienen el impacto que se busca, ¿no? Entonces, ahí lo que nos planteamos, y agradecemos a Carolina la posibilidad de contarnos, es que hay muchas organizaciones que han tomado el tema de una forma, de alguna forma más documentada, de una forma más global, y han empezado a desarrollar prácticas de alguna forma más consistente y que apunta a no solo abordar los problemas de salud mental desde el punto de vista de los trabajadores, sino desde la organización y de otras facetas. Entonces paso a presentar a Carolina, que es quien nos va a contar el trabajo que vienen realizando en Roche. Carolina Rosero es profesional de seguridad y salud y ambiente en el ámbito corporativo.
se ha desempeñado en el Grupo Roche durante los últimos 5 años y actualmente lidera el equipo regional de salud ocupacional, seguridad, protección ambiental y sostenibilidad para América Latina, siendo un puente entre las afiliadas de la compañía en los países de la región y la casa matriz que está en Suiza. Carolina está en Ecuador, en realidad un dato que agregamos a la presentación. Y su experiencia en los temas de salud mental ha sido profundizada desde la pandemia de COVID-19, que ameritó una especialización en la temática para abordar esa crisis y que de alguna forma planteó la necesidad de un abordaje más estratégico. En realidad me imagino que todos conocen, en realidad Roche es una empresa multinacional de amplia reputación, pero solamente para señalar el contexto, es decir, Roche es una compañía, una de las empresas de salud más importantes a nivel mundial. Tiene más de 125 años de historia, se encuentra en más de 100 países y en realidad hoy en Roche trabajan más de 100.000 empleados. Y Roche ha sido en realidad una de las organizaciones farmacéuticas más innovadoras, y sus medicamentos, que muchas veces los más destacados están en las áreas oncología, neurología y enfermedades raras, son de mucha contenido de innovación para nuestra sociedad. Así que bueno, le dejamos la palabra a Carolina para que nos pueda contar una cosa importante que la vez anterior nos olvidamos de señalarles a todos, porque ustedes pueden ver acá abajo que hay un chat y otra icono de preguntas y respuestas. A medida que Carolina vaya presentando, les animamos a que nos vayan planteando sus preguntas en ese icono de preguntas y respuestas. Y lo que vamos a hacer después de la presentación es trasladarle a Carolina para que podamos ir respondiendo a esas inquietudes que ustedes tengan y de alguna forma generando un conocimiento y una participación de todos. Así que Carolina, muchas gracias nuevamente por prestarnos tu tiempo y el conocimiento y la experiencia que se ha generado en este tiempo, y te dejamos adelante con la presentación. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes con todos. Gracias por unirse a este webinar en el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Es importantísimo y en realidad es muy positivo poder observar que abordamos los temas de salud mental cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo. Como mencionaba Javier, antes de la pandemia este no necesariamente era el caso en todas las organizaciones, y justamente mi presentación el día de hoy va a empezar hablando un poco de lo que es este bienestar integral, ¿no? Voy a compartir ahora algunas diapositivas como ayuda visual. Sin embargo, les invito a que puedan realizar también sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas para después de la presentación poder tener un espacio de discusión, de comentarios y que pues podamos enriquecer aún más este webinar con su participación. Como les comentaba Javier, yo tengo un rol regional relacionado con los temas de seguridad y salud en el trabajo, también algunos temas ambientales y de sostenibilidad. Pero justamente lo que hemos hecho en Roche es poder tratar de ver a esta función de seguridad y salud en el trabajo como una de las áreas o departamentos que, a pesar de no estar directamente vinculados con el giro del negocio de la compañía, juegan un rol importantísimo en que justamente las actividades comerciales, las actividades de negocio de las empresas puedan darse a través de personas que estén bien, que estén sanas, que estén saludables y que justamente estén listas para poder dar lo mejor de sí en su día a día. Entonces, ¿cuál va a ser el contenido de la presentación? Brevemente, vamos a conversar un poco de cuál es el rol que tiene la salud mental en el bienestar integral, para luego entender cuál es ese rol del bienestar integral en el desempeño laboral de las personas dentro de las empresas. Vamos a abordar cuáles son las dimensiones intra y extralaborales de la salud mental, y finalmente les voy a compartir un poco de lo que hemos hecho en nuestra organización en Roche para poder gestionar de manera estratégica la salud mental en el entorno laboral. Entonces, iniciando con el tema de bienestar, si ustedes pues piensan en la palabra bienestar, muchas veces esta definición, este concepto va a estar relacionado con la salud física,
con el estado físico en el que una persona se encuentre. Tal vez muchos de ustedes ya lo relacionan también con un estado mental, ¿no es cierto? Con una tranquilidad, una estabilidad emocional en donde yo puedo dar lo mejor de mí, desempeñarme de mejor manera. Y en realidad el bienestar es justamente una mezcla de varias dimensiones y de varios subtipos de bienestar que tenemos los seres humanos. Existen algunos autores que han definido el bienestar integral de diferente manera. Tenemos al conocido Maslow con su pirámide de las necesidades humanas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesita un humano para estar bien, para sentirse bien? ¿Qué es lo que primero necesita y lo que después a lo largo de su vida va satisfaciendo? El día de hoy yo he traído una conceptualización de la Millennium Ecosystem Assessment que nos dice, por ejemplo, que el bienestar humano tiene 5 dimensiones básicas. Como ustedes pueden observar, la salud es una de estas dimensiones, pero existen otras también que forman en conjunto el bienestar humano. Y en resumen, el bienestar significa estar bien y sentirse bien. ¿Ya? Ustedes pueden ver en la sección derecha de esta diapositiva que el bienestar involucrará no solamente la salud física de la persona, tampoco solamente la salud mental, sino también los componentes emocionales, espirituales, los temas ambientales, es decir, el entorno en el que yo me desenvuelvo, el entorno en el que yo vivo, la estabilidad laboral, ocupacional, relacionada muy de cerca con el bienestar intelectual de las personas, que sin duda forma parte de esa trascendencia que naturalmente los seres humanos queremos tener a lo largo de nuestra vida. Entonces, como pueden observar, la salud mental viene a ser una parte del bienestar, una parte muy importante, pero lo que hemos hecho en compañías como Rocher, que es el ejemplo que les puedo traer hoy, es justamente entender de una forma holística este bienestar y tratar de entender que nuestros colaboradores, nuestros empleados, tienen diferentes dimensiones de su bienestar, que hay algunas sobre las que podemos tener mayor incidencia, hay otras sobre las que menos, pero cuando hablamos de que las personas tienen que estar bien, sentirse bien para poder tener un buen desempeño laboral, nos referimos a todas estas dimensiones, no solamente a una, ni olvidando las demás. Entonces, ahora que hemos entendido que la salud mental es una parte, un componente, un subcomponente de este bienestar integral, podemos definirla, según lo que nos dice la Organización Panamericana de la Salud, como un estado en el que las personas pueden tener la capacidad de poder hacer frente a los obstáculos, a las barreras, a los momentos de estrés de la vida. Es un estado en el que las personas pueden también desarrollar sus habilidades y su potencial máximo, pueden y están dispuestas y capaces a aprender, a trabajar adecuadamente, y todo esto se resume en que las personas puedan contribuir a la mejora de su comunidad. De esta manera podemos entender que la salud mental también está muy relacionada con la resiliencia, con la capacidad de poder nosotros enfrentar, adaptarnos y absorber los diferentes shocks y los diferentes estreses que tenemos en la vida, y de esta manera poder seguir adelante a pesar de esos obstáculos. Y creo que justamente la pandemia nos dejó muchísimas lecciones de lo que es la resiliencia, entonces no hace falta abordar mucho sobre ese concepto particular, pero sí sobre este estado físico, mental, emocional en el que una persona que está prosperando se encuentra y se permite a sí mismo el poder incluso dejar un impacto positivo en su entorno, en su sociedad, en su familia, en su entorno laboral, ¿cierto? Es así como la OPS ha definido a la salud mental, y en ese sentido nosotros en Roche y también en otras compañías colegas de la industria estamos cada vez más involucrados en cómo se vincula esa salud mental con el desempeño laboral de los trabajadores. Creo que en la mayoría de organizaciones nos hemos empezado a dar cuenta de que si las personas no están bien por alguna razón, pues su desempeño también se puede ver comprometido. Y en ese sentido, si buscamos que una empresa prospere, que una empresa tenga personas que estén dando lo mejor de sí, trayendo ideas, innovando y también sintiéndose psicológicamente seguras en su entorno laboral, pues tenemos que abordarlo de una manera estratégica. Esta pregunta creo que debemos tomarla un poco más a profundidad, ¿no es cierto? ¿Cómo puede trabajar bien una persona si no está bien ella misma primero?
Creo que cuando todos hemos tomado tal vez un vuelo, ¿no es cierto? Y siempre las azafatas, los operadores de cabina nos dicen que en caso de que exista una despresurización de la cabina, lo primero que debemos hacer es tomar la mascarilla del oxígeno uno mismo y después proceder a ayudar a los demás a colocarse su propia mascarilla de oxígeno. Con esta pequeña analogía, lo que quiero compartirles es que si uno como individuo no se encuentra en ese estado mental en el que es capaz de responder a estos eventos de la vida, es poco probable que pueda también desempeñarse en las otras dimensiones de su vida, incluyendo la laboral. Entonces, entendiendo esta individualidad de las personas, las empresas pueden también aportar en que se encuentren bien, en que se puedan maximizar su potencial de trabajo, pero eso va a tener un reflejo altísimo y significativo en el desempeño laboral y en el desempeño de la empresa. Entonces, verdaderamente invertir en que nuestras personas estén bien tiene consecuencias muy positivas para las organizaciones, no solamente en el largo plazo, sino también en el corto y mediano. Y justamente el desempeño va a estar vinculado con esta individualidad y este bienestar individual que tengan las personas, ¿no? Entonces, es de esta manera como el bienestar integral sirve como un catalizador para el desempeño laboral. Y en ese sentido es importante también entender cuáles son los diferentes factores que pueden comprometer o que pueden poner en riesgo a la salud mental de mis trabajadores, porque sin duda que hay algunos temas que como empleador tal vez yo tengo conocimiento, yo estoy al tanto, ¿no es cierto? Pero hay otros que de pronto no son tan explícitos, pero que no significa que no existan y no significa que los colaboradores no estén teniéndolos. Y a esto les llamamos la salud mental intralaboral y extralaboral. Para poder entender y poder manejar la salud mental en el trabajo de una forma técnica, siguiendo metodologías probadas y demás, usualmente se aplican metodologías de riesgo psicosocial, en donde podemos evaluar primero cuáles son estos factores intra y extralaborales y después también los podemos gestionar. Ya vamos a conversar sobre prácticas y aprendizajes también de cómo gestionar esos factores de riesgo psicosocial, pero algunos ejemplos de lo que estaría dentro de la dimensión intralaboral son aquellas relacionadas netamente con el trabajo, la carga que tiene la persona, los horarios, su agenda, en la relación que tiene con sus compañeros, el ambiente de trabajo, la relación que tiene con sus líderes, cómo le está yendo en general a la empresa, esto está generando o no está generando preocupación, cómo esta persona se siente compensada por su trabajo, no solamente en la dimensión económica, sino también en los otros beneficios y en las otras formas de compensación que tienen ahora las empresas, como por ejemplo el desarrollo profesional, el crecimiento, la flexibilidad en cuanto al lugar de trabajo, a los horarios. Y en ese sentido, estos primeros factores están más o menos dentro del control del empleador y de las organizaciones al ser parte de la dimensión intralaboral. Sin embargo, los empleados también tienen una vida más allá del trabajo. De hecho, el trabajo es solamente una parte de la vida, no es el 100% de las personas, ¿no es cierto? Es una parte muy importante de los individuos, pero no es el 100%. Y por ende es importante reconocer que existe una dimensión extralaboral en donde de pronto nuestras personas están afrontando situaciones económicas difíciles, están afrontando tal vez relaciones familiares o situaciones dentro de su familia que no les permiten estar a un 100% en el trabajo. Incluso cuando hablamos de la parte del entorno, ¿no es cierto? De pronto esta persona no tiene una infraestructura adecuada para poder desempeñar su trabajo o para poder descansar después del trabajo. Esta persona tal vez invierte muchísimo tiempo en trasladarse desde ellas a su casa, de pronto afronta temas de inseguridad o riesgos sobre su propia integridad física, su entorno social tal vez está debilitado, de pronto es una persona que no está teniendo buenas relaciones o contacto social, ¿no es cierto?, con sus amistades, con su familia.
con sus parejas y de pronto también las personas pueden estar afrontando eventos más agudos como una pérdida familiar, una enfermedad específica, un divorcio, un nacimiento, etcétera, pero que a pesar de que no estén estos factores considerados dentro de la dimensión relacionada con el trabajo, extralaboralmente la persona también se ve impactada por estos factores y es importante reconocerlos, medirlos e involucrarlos mientras más se pueda en la gestión de la salud mental que la empresa va a ejecutar. Obviamente tenemos aquí una delgada línea, ¿no es cierto?, entre lo que la empresa puede hacer y lo que está fuera de las manos, pero es importantísimo aquí el involucramiento de la persona. Y justamente uno de los aprendizajes que hemos tenido en Roche que les comparto es que el abordaje de la salud mental no depende solamente de las herramientas o recursos disponibles por parte de mi empresa, sino que también yo como un empleado tengo que empoderarme de mi propia salud mental y poder tomar ciertas acciones a través de esas herramientas, a través de esos recursos o incluso buscar otros recursos paralelos a la gestión que ya se realiza laboralmente, pero tiene que estar el individuo primero muy involucrado y reconocer que la salud mental es de todos, ¿no es cierto? No es responsabilidad solamente de la persona, ni solamente de la empresa o del jefe o de la pareja. Es al igual que con las otras dimensiones del bienestar. Hay muchísimos actores y todos tienen que involucrarse en la medida de lo posible en la gestión de estos factores intra y extralaborales. Entonces, ¿cómo gestionamos la estrategia? ¿Cómo gestionamos, perdón, la salud mental en el trabajo de una manera estratégica? Primero, y algo que nos gusta muchísimo hacer en Roche, es obteniendo datos. Ustedes conocerán bien que aquello que no se mide es difícil de gestionar porque no podemos medir una trazabilidad, no podemos medir un progreso, no podemos comparar tampoco, establecer tendencias. Entonces, en primer lugar, una evaluación periódica de estos factores de riesgo psicosociales intra y extralaborales es un primer paso. Obviamente, incluyendo metodologías que hayan sido validadas, que hayan sido probadas a través de la ciencia y también asegurando una gestión correcta de la confidencialidad para que las personas primero sientan la seguridad de poder participar en estas evaluaciones. Muchas veces es ahí donde está el primer obstáculo, ¿no es cierto?, de la seguridad psicológica en el entorno laboral. En segundo lugar, una vez que hemos tenido ya ciertos datos de estas evaluaciones, es importante planificar acciones preventivas y correctivas con el fin de poder mejorar esos resultados en el tiempo, pero también gestionar la dimensión no solamente cuantitativa, no solamente los números que nos arrojan esas evaluaciones, sino también el componente cualitativo, es decir, ¿qué tengo detrás de esos números? Si es que tuve X porcentaje de personas con alta carga laboral, ¿qué significa verdaderamente eso? Estamos tal vez pasando por un momento específico de reorganización de las formas de trabajo o de pronto estamos observando que las personas están muy cargadas con actividades que requieren de mucha concentración o de pronto con actividades que les toman muchísimo tiempo. Tenemos que entender la dimensión cualitativa para que las acciones preventivas y correctivas puedan verdaderamente atender la causa raíz de esos resultados. De otra manera, estaríamos poniendo parches, ¿no es cierto?, sobre los números, de pronto incluso podemos ver mejoras en la siguiente evaluación, pero no estamos atendiendo la causa raíz y eso posteriormente, como decimos acá en Ecuador, nos puede pasar una factura. Otro factor importante es el involucramiento de los líderes, no solamente de los altos directivos, es decir, de las cabezas de las organizaciones, sino también de las líneas de reporte administrativas. A veces pensamos que si es que, bueno, el gerente general, el presidente, el vicepresidente están al tanto de la estrategia, pues es suficiente porque ellos la soportan y asignan los recursos necesarios para poder hacer las evaluaciones y para poder tomar acción sobre esas evaluaciones. Sin embargo, a veces es la línea media, ¿no es cierto? Las gerencias medias que son las que están menos involucradas en estos temas porque se apalancan mucho de lo que el área de seguridad de salud está haciendo. Entonces, si alguien más ya lo está haciendo, yo no necesariamente me apersono de los resultados de mi equipo específicamente.
Y es aquí donde estas gerencias medias, estas líneas de reporte entre el alto directivo y el empleado juegan un papel importante porque tienen aún más conocimiento de la dimensión cualitativa de los resultados, porque pueden estar mucho más involucrados en el día a día de sus personas, entender mucho mejor las funciones de esas personas, entender de pronto cualquier factor específico del momento, entender incluso qué factores extralaborales pueden estar incidiendo sobre la salud mental de sus personas, porque obviamente están en un contacto mucho más directo, ¿no es cierto? Entonces, ese involucramiento de los líderes de todo nivel, es decir, a nivel transversal de las organizaciones, es esencial para que las acciones preventivas y correctivas tengan éxito. Otro tema importante que lo mencioné hace un momento brevemente es el tema de cómo hacer las evaluaciones. Muchas veces no se garantiza la confidencialidad de los datos, no se anonimizan las informaciones que se recopilan a través de estas encuestas y entonces los colaboradores tienen este temor de poder responder honestamente a una encuesta porque siempre existe pues una relación de dependencia laboral con la que yo pues cuento para poder mantener a mi familia, etcétera. Entonces, no existe a veces esa confianza y en ese sentido es importante que transparentemente se socialice cuál es el nivel de acceso que las diferentes personas involucradas en la evaluación van a tener a los datos y que siempre se opten por metodologías con anonimización de los resultados y de las personas, porque de esta manera les damos esa confianza de poder responder con la verdad. Por otro lado, la accesibilidad también es importante. Tenemos diferentes bandas generacionales y tenemos diferentes bandas, no solo generacionales, de diversidad en general en las organizaciones y tenemos personas que son más o menos afines a ciertas herramientas, sean las digitales, las manuales, las análogas, pero tenemos que asegurarnos de que el acceso a la evaluación se entienda, sea fácil y que sea el correcto. A veces porque simplemente no me funcionó el link de la encuesta, yo ya no la completé. Y algo tan sencillo como la accesibilidad puede tener una implicación muy significativa sobre el resultado final de la evaluación. Por otro lado, a veces se optan por metodologías que están en un idioma diferente al que se maneja en la organización o al que se maneja en la sociedad en la que el individuo pues vive y se desempeña. Y eso también es una barrera de accesibilidad a poder entender verdaderamente lo que me están preguntando y yo poder responderlo. El siguiente tema, el siguiente punto relacionado con la gestión estratégica es el trabajo en equipo multidisciplinario. La salud mental, nuevamente la cuidamos todos, no solamente el área de seguridad de salud, no solamente el jefe inmediato, no solamente el más alto ejecutivo de la organización, sino que aquí tenemos que trabajar interfuncionalmente con otras áreas, como las áreas de talento humano, las áreas de medicina ocupacional, etcétera, y también los líderes inmediatos de cada persona. Para los casos más graves, diría yo, obviamente se tienen que tener protocolos específicos que se tienen que activar al momento de ser identificados y esto también tiene que transparentarse con toda la organización. Es decir, si yo estoy teniendo un incidente de salud mental puntual, ¿qué hago? ¿A quién llamo? Específicamente, clic en dónde tengo que hacer, ¿no es cierto? ¿Quién me va a responder? ¿Qué actividades se van a desplegar si es que yo levanto la mano y digo, necesito apoyo, ¿no es cierto? Y a veces esos protocolos están muy en el papel, pero no han sido probados. Y lo importante es poder ajustar el protocolo a la necesidad del empleado, no al revés. A veces pedimos las empresas que los empleados lean, entiendan y se familiaricen con 100.000 protocolos de un montón de temas, pero que no necesariamente están funcionando. Entonces yo primero entiendo cuál es la necesidad de mis empleados y en base a eso desarrollo un protocolo que se ajuste a su situación específica, al contexto de la empresa, a las herramientas disponibles en la empresa, de forma que verdaderamente sea funcional y sea utilizado, que no sea un protocolo que quedó en el papel y que nadie lo utilizó en un año, sino que verdaderamente sea un protocolo que nos permite identificar los casos más graves a tiempo para poder actuar de forma correctiva. Y por lo demás, las otras acciones de prevención tienen el objetivo de no dejar que las personas lleguen a un estado
en el que ya no hay mucho por hacer por parte de la empresa, a un estado tal vez más clínico, sino que hemos justamente identificado los posibles factores de riesgo, que ustedes saben que el riesgo antes de que se materialice puede ser mejormente controlado, porque una vez que el riesgo ya ha tenido un detonante, ya se vuelve algo para lo que tenemos menos tiempo, menos recursos, incluso menos predisposición por parte del individuo, porque ya se encuentra en un estado mucho más comprometido. Y en ese sentido, las acciones de prevención tienen que girar alrededor de los riesgos que yo ya identifiqué a través de mi evaluación, pero también alrededor de lo que como empresa puedo hacer. Y lo que no puedo hacer como empresa, transparentemente comunicarlo y decir, esto va a quedar en manos del jefe intermedio, o esto va a quedar en manos del individuo, esto va a quedar en manos de, no sé, el programa de soporte de asistencia a los empleados a través de organizaciones externas, de proveedores especializados, etcétera. Em, Brevemente, ¿cuáles han sido algunos de los aprendizajes que hemos tenido en Roche y que también se han derivado de otras prácticas que nos han resultado muy buenas? Empezando por el lado de lo que nos ha funcionado, primero amplificar la responsabilidad y las herramientas. Es decir, mientras más personas tengan estos conocimientos en la organización, mejor. Hemos desarrollado, por ejemplo, cursos de formación de primeros auxilios de salud mental a lo largo de los equipos, en donde no solamente las personas relacionadas con el área de seguridad de salud o de talento humano, pues son las responsables y las conocedoras de cómo actuar frente a un incidente, sino que mientras más personas, mejor. Entonces, abrir esa responsabilidad hacia todos los colaboradores es importante para que más personas estén involucradas en la misma gestión de la salud mental y más personas lo tomen como algo compartido. En segundo lugar, como les comentaba, el involucramiento de los líderes. Sí, de la alta dirección, por supuesto, para asegurar la disponibilidad de recursos y demás, pero también de los líderes administrativos, del jefe con el que el día a día la persona conversa, la persona se reúne. Esa persona tiene una incidencia muy importante en el desempeño laboral de los colaboradores, y en ese sentido, si no está involucrada, es poco probable que la persona se sienta respaldada a pesar de los esfuerzos de la organización. Y finalmente, la transparencia, socializar abierta y claramente los resultados de las mediciones de riesgo psicosocial que se hacen, socializarlos de una forma entendible y acompañadas en mejor medida de un plan de acción específico diseñado para esos resultados, no genérico, no tomado del papel nuevamente, sino que verdaderamente se demuestre que se atiende a la causa raíz de los números. Otros aprendizajes que hemos tenido con prácticas que no nos ha funcionado tan bien son los programas en donde tenemos una talla que debe calzarles a todos, es decir, charlas muy genéricas, capacitaciones o incluso materiales comunicacionales que no se ajustan a la realidad de la empresa, que de pronto ni siquiera tienen que ver con el giro del negocio, que de pronto no tienen que ver con el país donde se está implementando esta estrategia o esta acción, con la ciudad, con el municipio. Porque a veces vemos justamente diferencias entre colaboradores de la misma empresa que están ubicados en un lugar geográfico o en otro. Y entonces, desde el correo que yo envío como empresa, tengo que tener en cuenta ese contexto sobre el cual la persona vive su día a día y que de pronto no es igual de recibido en una ubicación o en otra. Y no solamente hablando de ubicación geográfica, sino también de ubicación en la compañía, en la empresa, en qué nivel o en qué entorno, en qué equipo de trabajo esta persona está desempeñándose, porque de pronto no es el mismo material o la misma charla o la misma capacitación la que yo le brindo a mi personal de ventas que está todo el día afuera, ocupado, versus al personal administrativo que está en una oficina, que está conectado a las pantallas 24/7, ¿no es cierto? Entonces tengo que yo personalizar esos recursos y evitar estas herramientas genéricas. Otro aprendizaje que hemos tenido es tampoco confiar el 100% de la gestión a un proveedor externo, a un proveedor de servicios especializados. Sí es importante su apoyo porque hay muchos temas que no los puede realizar la compañía específicamente o la organización, pero tenemos que ir más allá de confiárselo a un tercero.
porque nuevamente esto denota que no existe un apersonamiento del tema por parte de la organización. Entonces, es importante tener estos proveedores de servicios que nos puedan acompañar en el proceso, pero no puedo yo derivarle a mi empleado a que converse con alguien de fuera que tal vez ni siquiera conoce, cuando yo soy la organización que le está causando burnout o que le está causando estrés o que de pronto soy la organización en la que el empleado ha levantado la mano pidiendo apoyo. Entonces, esos programas de asistencia al empleado, esos programas de bienestar organizacional, tienen que estar muy conectados con la situación de la empresa y también cuando se apalanquen en terceros o en proveedores externos, asegurarse también que el proveedor entienda muy bien el contexto de la organización para no caer en el primer punto, que es brindar servicios genéricos que de pronto no tienen un impacto significativo en la salud de las personas. Entonces, creo que con eso estoy justo con el tiempo y más bien me gustaría poder escuchar sus preguntas, sus comentarios y profundizar en aquellos temas que sean de interés para la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Tenemos una pregunta y de hecho muy importante de cómo miden el comportamiento de los indicadores en términos de mejora de productividad, reducción de ausentismo, reducción de accidentes. Nos pregunta Marcela. Muchísimas gracias por la pregunta, Marcela. En efecto, sí, te puedo compartir nuevamente el ejemplo de nuestra compañía. En Roche nosotros manejamos indicadores, métricas diferentes para medir no solo la productividad de las personas, sino también el entorno laboral en el que esas personas se desenvuelven. Y hemos podido observar que a través de ciertas estrategias que hemos tomado, podemos ver un incremento en la percepción que tiene el empleado de su entorno laboral, porque siempre estas son percepciones y eso es importante aclararlo. Y también hemos podido ver una menor incidencia en indicadores no solamente de salud mental o de riesgo psicosocial, sino incluso en indicadores de morbilidad, de salud física, en donde hemos visto que de pronto un programa de bienestar integral completo incluso impacta sobre los indicadores de nutrición, en los indicadores de actividad física, de bienestar y de equilibrio entre el balance familiar con el desempeño laboral, el famoso work-life balance. Entonces, hemos visto mejoras en esos indicadores después de aplicar programas un poco más integrales. El tema de la reducción de accidentes es muy importante porque estamos empezando a observar con cada vez mayor frecuencia, sobre todo en organizaciones con niveles de riesgo alto, con trabajos operativos, etcétera, que la salud mental es un factor de riesgo importante sobre otros factores de riesgo como el físico, el ergonómico, el mecánico. Entonces podemos observar que a veces las personas que están más estresadas o que están preocupadas por algún tema en particular, justamente esa distracción les puede ocasionar un accidente mecánico, una caída, un choque si está manipulando una maquinaria pesada, ¿no es cierto? Y entonces ese vínculo entre los diferentes factores de riesgo, que son seis, tenemos el psicosocial, el biológico, el químico, el mecánico, el físico, la relación entre todos esos también es importante evaluarla para poder entender nuevamente la causa raíz de esos accidentes y verdaderamente obtener una reducción. Entonces, creo que en resumen sí hemos podido observar esas mejoras en los indicadores y que han estado directamente relacionadas con los programas de bienestar integral que nuevamente justifican el continuar haciéndolos y el continuar invirtiendo en ese tipo de estrategias. Bueno, creo que puedes ver las otras preguntas, Carolina. Norma pregunta, ¿la periodicidad de la evaluación? Entiendo que la de riesgos psicosociales y con qué instrumentos o metodologías, como habías mencionado, y ejemplos de acciones de prevención y de corrección. Perfecto, gracias Norma nuevamente por las preguntas. La respuesta depende mucho también de la legislación laboral de cada país. En Ecuador, por ejemplo, y en Perú también vemos que la legislación laboral requiere que estas evaluaciones se den al menos de forma anual.
Este es el caso en la mayoría de los países de Latinoamérica, según entiendo. No tengo la cita específicamente para otros países. Estoy 100% segura que en Perú y en Ecuador la evaluación es al menos anual. Nosotros en Roche lo que hemos hecho es adherirnos a la evaluación anual, pero hacer un pulse check, como le llamamos, una evaluación mucho más cortita en mitad de año, como para tener una toma del pulso de cómo está la organización una vez que el plan de acción de la medición anterior ya está siendo implementado, como para ver si tenemos que hacer algún ajuste, hacerlo a tiempo y no esperar al siguiente año volver a hacer la evaluación. Entonces, si existen los recursos y se puede hacer al menos 2 veces al año, qué mejor. Por otro lado, ejemplos de acciones de prevención y corrección. em, en cuanto a prevención, la flexibilización del horario y el lugar de trabajo. Después de la pandemia nos dimos cuenta de que hay muchas tareas que no necesariamente requieren que yo me esté desplazando a la oficina todos los días, ¿no es cierto? Entonces, flexibilizar el entorno laboral, sobre todo porque tenemos empleados diversos, nuevamente con diferentes situaciones familiares, en donde el permanecer tal vez 1 o 2 días en mi hogar me permite tener un balance vida-trabajo mejor, me permite compartir con mi familia uno de los 5 almuerzos que tenemos en la semana laboral y que eso de pronto me alimenta muchísimo la motivación y la inspiración con la que yo voy al trabajo. Entonces, este tipo de beneficios que no son necesariamente financieros, hemos visto que tienen alto impacto en los colaboradores, el entorno de trabajo, el horario también de trabajo, como para prevenir el desgaste y luego no tener que corregirlo. Ahora, ejemplos de acciones de corrección. Hemos puesto a disposición y hemos incluido en las negociaciones del seguro médico que brindamos a los colaboradores las atenciones psicológicas con las que ellos pueden contar. Sabemos nuevamente que a veces no todos tenemos el acceso a la salud que nos gustaría, no solamente mental, sino también física, y entonces el poder facilitar estas atenciones médicas ha sido bien recibido por los colaboradores porque se percibe también como un beneficio de la empresa, pero también nos ha ayudado en momentos específicos, agudos, en donde hemos tenido que derivar a personas con alguna crisis y ya teníamos el proveedor autorizado para hacerlo y ya teníamos el mecanismo para cubrirlo financieramente y ya estaba garantizado el tema de confidencialidad, entonces ha sido muy rápido y muy ágil esa derivación. Entonces creo que es una mezcla entre prevención y corrección porque la hemos usado, la hemos detonado cuando se ha requerido por alguna crisis puntual, pero previamente ya estaba todo arreglado de forma que no se requiera mayor tiempo en implementarlo. Ujú. Vemos la Sí, siguiente eh, anónima. y que, bueno, no sé si el caso de Roche, de una empresa totalmente remota, entiendo que sí, ustedes tienen modalidades híbridas en algunos puestos de trabajo. Sí, no somos una organización 100% remota justamente por el giro del negocio, pero yo creería que la adaptación de este tipo de iniciativas va a conectarse mucho con el tema de bienestar digital, que lo vemos ahora. O sea, el derecho a la desconexión que tienen las personas es importantísimo respetarlo. Establecer horarios de trabajo claros, evitar la sobrecarga de reuniones, muchas veces de 8 a 5 estar reunido no me permite tener un tiempo para yo contestar mis correos, para yo redactar un documento, para yo pensar en qué más puedo hacer, ¿no es cierto? Entonces creo que el bienestar digital nos invita a tratar de que esa desconexión de la pantalla, porque a veces apagamos la computadora y vamos al teléfono, nos permita tener un tiempo en el que yo estoy trabajando, pero no estoy trabajando frente a la pantalla necesariamente. O incluso si tengo la capacidad de juntarme con algún colega en algún café o me junto para algún almuerzo, me permite mantener mi contacto social y no me aíslo 100% de los otros seres humanos que me rodean, sino que continúo trabajando, pero tengo una relación, una conversación con alguien real, ¿no? Muchas gracias. Bueno, y Patricia nos pregunta si hacen algún tipo de preparación para la salida con transferencia de conocimientos. Entiendo yo, trabajadores que están por jubilarse y cómo se toma la posta. Excelente pregunta, Patricia. La verdad es que
No puedo pensar en un caso específico relacionado con la jubilación o con el retiro por edad. Sin embargo, lo que hacemos en Roche es tener un plan de continuidad de negocio en el que aseguramos que la información y el conocimiento y todo lo que está detrás de la información sea almacenado y entendido por más de una persona. Trabajamos casi todos nuestros puestos de trabajo críticos, tienen un backup, tienen un suplente definido formalmente en un documento y ese suplente tiene el acceso y el conocimiento casi igual que la persona principal. Entonces, de esta manera, sea por jubilación o por otro tipo de retiro, como una nueva oportunidad laboral en otra empresa, etcétera, aseguramos que esa información se mantenga en otra persona y continúe el negocio, evitando la pérdida de conocimientos e incluso evitando la curva de aprendizaje que una nueva persona normalmente necesita para continuar con las actividades de su predecesor. Entonces creo que giraría en torno de este plan de continuidad de negocio que lo tenemos para todas las posiciones críticas y lo tenemos igual distribuido en todas las afiliadas de la organización, independientemente del país donde se encuentren. Esto es algo mandatorio desde nuestra casa matriz, justamente para darle no solo la información, sino también a las personas, darles un lugar específico en el que pueden descargar todo lo que hacen en su día a día y que otra persona lea el manual y pueda entenderlo y continuar lo más ágilmente posible. Qué interesante, Carolina. Bueno, y lo metodológico genera interés. Preguntan qué formato material podría sugerir para las evaluaciones. Me imagino que están hablando de las evaluaciones de riesgos psicosociales y ejemplos de protocolos en los que hayan trabajado. Perfecto. Sí, en efecto, las evaluaciones nuevamente son el paso cero de poder tomar acción. Nosotros específicamente hemos utilizado diferentes metodologías según el país también, porque hay legislaciones que incluso ya nos otorgan el cuestionario que se tiene que aplicar a las personas. Entonces, depende mucho de dónde estemos ubicados para saber qué metodología podemos utilizar. Existen muchísimas, en realidad tenemos la propuesta por la Universidad Javeriana de Colombia, por ejemplo, tenemos la propuesta por la ISO 45003, y bueno, diferentes instrumentos que vienen desde la academia que nos permiten hacer esta evaluación. Depende también nuevamente mucho de la regulación local. Em, y respondiendo respecto al formato, también es importante entender el contexto. Nos ha pasado y hemos visto que en algunas afiliadas las personas responden mucho más a encuestas físicas, en donde literalmente dejamos una hojita en cada puesto de trabajo o incluso en una estación central tipo buzón de sugerencias y vemos que las personas lo completan. Y vemos otras afiliadas y otros entornos en donde lo digital prima y es mucho mejor recibido. Entonces creo que el formato va a depender mucho del contexto de la organización, de entender e incluso de preguntar abiertamente. Miren, vamos a hacer una evaluación de riesgo psicosocial. ¿Preferirían un formato físico, digital, mixto? ¿Preferirían que esté en la oficina central, en la oficina matriz? Y adaptarlo un poco a lo que la organización necesita. Ujú. Es Ejemplos de interesante. protocolos, perdón, Sí. Mercedes. No, no, que iba a decir que qué interesante desafío el adaptar y adecuar los formatos a las particularidades de los diferentes grupos. Técnicamente eso es un desafío interesante. Perdón, Por supuesto. adelante. No, sí, en realidad construyendo sobre lo que tú dices es complejo porque además vamos a tener respuestas diferentes y no siempre podemos atender a todas las peticiones de las personas, pero sí es importante tratar de adquirir un consenso. Mientras creo que el consenso es la mejor herramienta de trabajo en equipo. Obviamente, mayoría gana también es válido, pero si podemos alcanzar un consenso al 100%, que mejor. En equipos pequeños es mucho más probable, ¿no? Ejemplos de protocolos, creo que se fue la pregunta, pero también nos preguntaba ejemplos de protocolos que hemos activado. Por ejemplo, el entrenamiento constante sobre temas de salud mental y bienestar de forma mandatoria.
¿A qué me refiero de forma mandatoria? A que tenemos un currículum desarrollado sobre lo que es la salud mental en el trabajo y este currículo es obligatorio para todas las nuevas personas que se integran a la compañía y también para todos los colaboradores de forma anual. Este currículo se va actualizando cada año, pero todos tienen que tomarlo para justamente saber cuál es el enfoque que Roche está tomando sobre la salud mental en el trabajo. Entonces, ha sido un protocolo interesante porque muchas veces al no ser mandatorio, existe menos quórum, menos interés, menos audiencia y una de las buenas prácticas que yo compartí en mi diapositiva es que mientras más personas se involucren en la gestión de la salud mental, mejor. Entonces, es importante al principio ser un poco más estrictos con ese involucramiento, pero a través de herramientas como la capacitación, que creo que a todos nos interesa tener un diploma más sobre un curso que seguí, aprendí sobre este tema, me sirve a mí para mi currículum y también le sirve a la empresa, porque la empresa sabe que yo estoy al tanto de lo que estoy haciendo. Entonces, ese protocolo educativo ha sido bastante interesante. Qué bueno, Carolina. Y una última pregunta, por una cuestión de tiempo. Preguntan si además de las evaluaciones clásicas, que entiendo se refiere a las encuestas de percepción, se hacen trabajo cualitativo adicional para la evaluación de los riesgos psicosociales y si lo hacen con algún psicólogo o psicóloga. Sí y no. Aquí hemos tenido inconvenientes también con las regulaciones locales de cada país, en donde a veces hay una línea muy clara de lo que puede o no hacer una empresa. Y obviamente al momento en el que un colaborador ya tiene una entrevista con un psicólogo, por ejemplo, la confidencialidad es un poco más delicada de manejar. Entonces, lo que hemos hecho es integrar estas conversaciones en nuestros programas de manejo de personas, en donde la persona tiene que tener al menos 4 conversaciones al año con su gerente inmediato, con su jefe inmediato, no solamente sobre los temas de trabajo, sino sobre su crecimiento profesional, la exposición que tiene frente a otras organizaciones, los intereses que tiene en su vida profesional y también los desafíos que está teniendo. Entonces, de esa manera, no es un psicólogo, por supuesto, el jefe inmediato no es un psicólogo, pero va recopilando información cualitativa de cómo es el ser de esta persona, qué le interesa, a dónde le gustaría crecer, qué le llama la atención, qué le cuesta. Y en base a eso se va personalizando la información que se le brinda específicamente a ese empleado. Muchísimas gracias, Carolina. Y bueno, como habíamos comentado, en este webinar también estamos informando que lanzamos la segunda edición del curso Abordajes de Salud Mental en el Trabajo, poniendo foco en las herramientas que necesitan los gestores de equipo, que tal como nos comentó Carolina, estamos alineados a el entendimiento, tal como lo indican las directrices de la OMS y la OIT, de que los líderes intermedios, los que están en directo contacto con las personas, son recursos valiosos como facilitadores de salud, desde un sentido amplio, pero en particular de salud mental también. Por lo tanto, en esta segunda edición vamos a trabajar, al igual que en la primera, todo esto que ya nos contaba Carolina también, de por qué es importante partir de la identificación y la medición de los factores de riesgo psicosociales buscando las causas raíz, como nos contaba que hacen en Roche, que consideramos que es una buena práctica y de hecho es mandatorio en las legislaciones de salud y seguridad, porque eso da información para trabajar sobre los aspectos más estructurales, condiciones de trabajo y demás, ¿verdad? Y por supuesto, la alfabetización en salud mental para los gestores de equipos es esencial. ¿Cómo identifico alertas tempranas? ¿Cómo encaro estas conversaciones que se mencionaban como importantes también? Porque no siempre es fácil abordar temas que pueden ser sensibles. Y todo esto lo trabajamos con una metodología que facilita bastante la comprensión de lo que implica ese proceso. La evaluación del primer curso ha sido muy positiva, hemos tenido un feedback enriquecedor de parte de los participantes y está clarísimo que tenemos que educarnos en estos temas porque las estadísticas muestran que las problemáticas de salud mental vienen para quedarse lamentablemente a pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo probablemente desde nuestras organizaciones para que los ambientes de trabajo sean seguros y saludables. Y probablemente también, por lo que ya mencionaba Carolina, los factores vinculados a la salud mental extralaboral tienen su peso
y ayudar a los trabajadores y trabajadoras a desarrollar estrategias de afrontamiento probablemente va a ser siempre una inversión importante. Así es que a todos los que estén interesados en profundizar sobre el enfoque del curso que vamos a desarrollar en mayo, justamente en el marco de la conmemoración de la salud y la seguridad en el trabajo por la OIT, van a ser meses reflexivos este y el siguiente en estos temas que nos convocan y también vamos a describir lo que plantea la ISO 45003 de directrices de gestión de riesgos psicosociales que también mencionaba Carolina. Así es que la buena noticia es que tenemos muchas evidencias de que este tipo de inversiones generan resultados positivos y sobre todo que nos ayudan a afrontar mejor el desafío diario de hacer que nuestros lugares de trabajo sean seguros y saludables para todos y todas. Bueno, estamos en el tiempo exacto, Sí, Javier, así que una Mercedes, cosa más, sí, agradecerle, tal vez Mercedes, compartir el link a la audiencia sobre la información del curso en este momento. Agradecer a Carolina, en realidad yo me quedé con algunas preguntas, pero bueno, fueron muy ricas las preguntas del público y ahí nos llevó mucho tiempo. Creo que la presentación fue muy clara y la verdad que es un gusto poder conocer lo que Roche está haciendo porque en realidad se vio como una estrategia robusta, ¿no? Es decir, tú hablaste mucho en las estrategias, pero también del adentro y el afuera, ¿no? Planteaste los desafíos que tienen las organizaciones hoy de todos estos elementos que son estresores extralaborales, que en realidad son, es como tú planteabas, la disyuntiva si la organización tiene que actuar en esos casos y cómo actúa. Así que bueno. Un gusto haberte escuchado. Muchas gracias nuevamente por el compartir este tiempo. A todos los que participaron, en realidad, ahí lo decíamos en el chat, pero por lo menos también para aquellos que capaz que no vieron la comunicación, la idea es que la presentación quede disponible, como la vez anterior. En realidad fueron muchas personas que participaron, preguntaron en este momento, pero también sabemos y por la comunicación que nos dan muchos que a veces no pueden participar por cuestiones de actividades laborales. Tenemos que tener en cuenta, con Carolina estamos a 2 horas de diferencia horaria, pero hay gente de otros países que capaz que está en una actividad laboral, así que también les saludamos a ellos que van a ver esta conferencia, este webinar en otro momento. Y bueno, agradecerles a todos y a todas los que participaron. Y bueno, y esperamos seguir en contacto intercambiando las experiencias sobre estos temas y pudiendo aprender a un mundo que nos desafía en el trabajo. Muchas así. gracias a todos. Que Muchas estén muy gracias a bien. todos. Hasta pronto.